Muy buenas, bienvenidos nuevamente a este espacio curricular de diseño de proyectos científicos perteneciente al último año de bachillerato en Ciencias Humanidades del segundo semestre. Les comparte esta enseñanza el profesor José Arnaldo Álvarez Urbina del área de Ciencias Naturales del Instituto Polivalente Superación del municipio de Guajiquiro, departamento de La Paz. Un caluroso saludo Lenca para todo Honduras y el mundo. El tema que vamos a ver hoy son las variables. Específicamente, vamos a ver lo que son las variables dependientes e independientes. Ese sería el tema central. ¿Cómo se definen estas variables y el establecimiento, parámetros y ejemplificación de las mismas? Vamos a ver, en la clase anterior vimos el tema de las hipótesis. Entonces, en este vamos a ver qué relación hay. Si recuerdan las hipótesis, era importante establecer variables que hubiera una relación entre ellas para que estuviera bien planteada la hipótesis. Entonces, vamos a ver un poquito más a profundidad qué son las variables, qué es una variable, cómo se establecen las variables en una investigación. Entonces, una variable es una propiedad característica de la población en estudio, susceptible de tomar diferentes valores, los cuales pueden ser observados o medidos. Esta característica puede fluctuar u oscilar y su variación es susceptible de ser medida con instrumentos u observaciones. Es decir, yo puedo contar cuántas veces cae una gota y esa es una observación y es medible. Cuántas veces pasa un carro por determinado espacio, por determinada calle y es medible a través de la observación. O puedo utilizar algún instrumento específico para medir como una regla, un transportador, un cronómetro, una pipeta. Entonces, hay estos tipos de variables pueden ser observables o medibles. Las variables se pueden clasificar de acuerdo a lo que miden y en este caso tenemos variables cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas observan cualidades que pueden ser nominales u ordinales. Las nominales pueden ser un listado de nombres de personas, ¿verdad? Son nombres nada más. Y las ordinales, estos nombres deben tener un orden. Puedo tener el listado en orden alfabético o lo puedo tener por sexo. O puedo referirme entonces a nombres de días o de meses que van en un orden establecido ya. Entonces son ordinales. En las nominales van nombres, pero no importa el orden. En las variables cuantitativas, ya vamos a ver cantidades. Entonces tenemos las variables discretas, que son variables que al medirlas nos dan números enteros, positivos o negativos, ¿verdad? No admite fracciones ni decimales. Entonces, el caso, ¿cuántas personas hay en una familia? Yo puedo decir que hay 4, no puedo decir que hay 4.5. Entonces, son variables discretas. Por el contrario, dentro de las cuantitativas que están las continuas, esta sí admite números decimales, porque yo puedo decir entonces que la temperatura fue de 39.6 grados. Entonces admite de alguna manera variable. Yo puedo decir, se ordeñaron 6.4 litros de leche. Entonces esos son los tipos de variables que existen y están clasificadas de acuerdo a lo que están midiendo. Pero tenemos otra clasificación, que es las variables de acuerdo a la relación que existen entre ellas. Tenemos entonces variables independientes, que durante el proceso de la investigación esta variable no depende de nadie. Y tenemos la variable dependiente dentro de esa investigación, entonces hay dos variables, una independiente y otra dependiente. La dependiente depende de la modificación de la variable independiente. Entonces, las variables independientes van a ser las variables que se modifican, que se manipulan, y las dependientes van a ser las variables resultado. Pero dentro de la investigación tenemos otro tipo de variables que se llaman intervinientes. Son variables que también modifican a las dependientes, pero que no están dentro del marco de estudio. Y tenemos que estar pendientes de ellas para que cuando estemos midiendo la variable dependiente,
esta variable solo estemos midiendo las variaciones producidas por la independiente, no por las intervinientes. Pero tenemos que conocerlas todas las variables para ver que tengamos un resultado, un dato que sea, que tenga validez y confiabilidad. Estos dos tipos de clasificaciones de variables no son excluyentes. De hecho, se utilizan simultáneamente, ya que una variable independiente puede ser cuantitativa o cualitativa, y las variables dependientes también pueden ser de carácter cualitativo o cuantitativo. Entonces vamos a ver cómo se extraen, cómo se ven las variables partiendo de las hipótesis. Entonces es un proceso que no es así nada más de la hipótesis. Necesitamos tener planteado el problema y planteado correctamente, un problema planteado correctamente nos va a poder dar una hipótesis correcta, que la planteemos correctamente. Y una hipótesis bien planteada nos va a poder dar dos variables o más. En este ejemplo, tenemos un planteamiento del problema que dice que el aumento de la contaminación ambiental está afectando el calentamiento global en nuestro planeta. Entonces extraemos ahí las dos variables, contaminación ambiental y calentamiento global. Y dice que hay una relación entre ellas, que cuando aumenta la contaminación ambiental, aumenta también el calentamiento global. Entonces el planteamiento está como una interrogante. Veamos que la hipótesis dice el alto índice de la contaminación ambiental en el mundo está provocando en su mayoría el calentamiento global. Entonces está puesta de una forma positiva, ¿verdad? Y predictiva. Está diciendo que de todo lo que produce el calentamiento global, la mayor parte la está provocando el calentamiento global. De ahí que tenemos entonces dos variables, que hay una relación entre ellas y extraemos de ellas esas variables. Tenemos entonces que una de las variables es contaminación ambiental y la otra es calentamiento global. En este caso, como el contaminación ambiental afecta el calentamiento global, podemos decir que el calentamiento global es la variable dependiente y depende de la contaminación ambiental. Por lo tanto, contaminación ambiental es la variable independiente. Veámoslo de esta forma. Hay una palabra que la relaciona. ¿Sí? Si observamos lo que plantea la hipótesis, es que sí, aumenta la contaminación ambiental, también aumentará el calentamiento global. Por lo que el calentamiento global depende de la contaminación ambiental. Esa palabra depende, entonces ya nos dice, entonces que el calentamiento global es la variable dependiente y contaminación ambiental la variable independiente. Veamos otro ejemplo. ¿Qué efecto tendría cambiar la forma de la vela de un velero de 4.8 metros en la distancia que éste recorre en un minuto? La hipótesis, cambiar la forma de la vela aumentará la distancia que recorre en un velero de 4.8 metros en un minuto. Tenemos las dos variables. La variable independiente sería la forma de la vela y la velocidad sería la variable dependiente, ya que la variable velocidad va a depender de la forma de la vela. Es necesario que veamos que hay una relación directa entonces entre planteamiento del problema, la hipótesis y la variable. No pueden ir separadas. Hay un análisis que se hace entre ellas y que ayuda a orientar correctamente el diseño del proyecto de investigación. Tenemos otro ejemplo. El planteamiento del problema sería: ¿cómo afecta la violencia intrafamiliar al rendimiento académico de los educandos del segundo ciclo de educación básica del SED A de la comunidad Z? En la hipótesis decimos que sí hay una relación y que afecta negativamente. La violencia intrafamiliar está afectando negativamente el rendimiento académico de los educandos del segundo ciclo de educación básica del SED A de la comunidad Z. Si aumenta la violencia intrafamiliar, el rendimiento académico disminuye, afecta a los educandos.
pierden el rendimiento académico. Por lo tanto, tenemos entonces que violencia intrafamiliar sería ¿qué tipo de variable? Y el rendimiento académico, ¿qué tipo de variable sería? ¿Quién depende de quién? Si vemos, entonces el rendimiento académico depende si hay o no hay violencia. Se supone que si no hay violencia intrafamiliar, el rendimiento académico estará adecuado, pero que en el caso de que sí exista violencia intrafamiliar, el rendimiento académico disminuirá. Por lo tanto, repito, la violencia intrafamiliar es la variable independiente y el rendimiento académico llegaría a ser la variable dependiente. Esa es la forma entonces como se establecen las variables en una investigación. Partiendo del planteamiento del problema se hace la hipótesis y de la hipótesis se extraen las variables. Para el siguiente tema, vamos a aprender entonces a hacer el planteamiento de un problema de investigación. Te pido entonces, por favor, que investigues cuál es la forma correcta de plantear el problema para que lleves una noción clara para el siguiente tema. Gracias. Ponte en las pilas y recuerda que te queremos estudiando. Hasta luego.